Ok. Dios les bendiga, amados hermanos. Cristo les ama. Bienvenido una vez más a la clase de hoy. Primero que nada, quisiera pedirles disculpas en el sentido de que tuvimos muchas complicaciones con el internet en los últimos días. Hoy por fin, gracias al Señor, parece que todo lo tenemos bien, está trabajando bien una vez más. También quería pedirle disculpas por la semana pasada. Lamentablemente la semana pasada, mientras iba a la mitad de la predicación, más o menos, pasó algo inesperado, lo cual era que sentí en mi mente, en mi ser así, algo bien pesado que no me dejó continuar. De hecho, no sabía ni cómo continuar, perdí el hilo de la predicación, a pesar de que tenía mis notas. Olvidé por completo en un instante así todo lo que quería compartir, y lo quería compartir de una manera no especial, dinámica, porque en este caso en particular iba a hablar incluso de parte de mi testimonio, no un testimonio vivido que tuve con la presencia del Señor. Entonces nosotros entendemos y comprendemos, ¿no?, que el enemigo siempre va a querer estorbar mientras nosotros queremos compartir las maravillas del Señor, pero al final de cuentas les digo yo, no pude terminarlo como deseaba yo terminarlo. De hecho, esa carga, esa pesadez en mi mente, esa falla en el cerebro, me duró toda la noche, o sea, toda la tarde, todo ese día, toda la tarde, desde el momento en que estaba con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Incluso hasta por la noche me pude comunicar con una de mis cuñadas, la cual nos mandó saludos por Facebook, y le compartí que lo que me estaba sucediendo y pedí que oraran por mí, porque de hecho me sucedió casi todo el día, toda la noche. Pero gracias al Señor, Dios, que es fiel y misericordioso con nosotros, nos dio la victoria, y al siguiente día pues nos sentimos bien, pero perdón, lamentablemente después los problemas vinieron ahora a mi estómago. Tuve un momento difícil el día martes, les digo, terrible, me la pasé terrible con una molestia en el estómago, demasiado fuerte, pero le digo, el Señor nos volvió a dar una vez más la victoria. Después de eso, pues tuvimos las complicaciones con el internet. O sea, era obvio, o sea, pudimos notar que es el enemigo quien está tratando de poner estorbo. Por los últimos 2, 3 días estuvimos experimentando fallas en el internet, pero como siempre les he dicho, el Señor es fiel, es verdadero, es misericordioso, nos ama a todos nosotros y busca, bueno, Él que conoce todas las cosas, ¿no?, nos presenta las maneras de cómo podemos solucionar los problemas que tenemos en el momento, y nos da la victoria, y aquí estamos una vez más con ustedes. Así que una vez más, disculpas por todo el inconveniente, pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí con ustedes, gracias al Señor. Así que espero en el Señor que estén escuchando bien, que estén viendo bien, que no haya nada interrumpiendo la imagen, y ni tampoco que se esté interrumpiendo tampoco el audio. Además, pues gracias al Señor, mi esposa están aquí junto con mis hijos ahí en la sala. Gracias al Señor, pues estamos orando para que todo fluya bien, y al mismo tiempo pues están chequeando que la transmisión pues sea fiel, ¿no?, que se esté escuchando bien y viendo bien. Y de igual manera, si alguno de ustedes no lo está percibiendo así, pues háganoslo saber, ¿no?, para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto. Y como sabemos, Dios, que es fiel, nos va a ayudar hacia adelante, a seguir adelante, y nos dará la victoria en todo momento, porque estamos haciendo su voluntad, y Él nos ama y Él desea que todo mundo conozca la palabra del Señor. Amén. Así que dicho esto, voy a tratar de avanzar rapidito, no quiero tomarle mucho su tiempo. Les digo, estamos un poquito ya tarde, pero ruego al Señor que si no tiene tiempo hoy, pues pueda ver este video mañana con tranquilidad, pero véalo, instrúyase en la palabra del Señor, conozca la palabra del Señor y viva la palabra del Señor para la gloria de su nombre. Amén. Así que en este día vamos a hablar acerca de el informe de la guardia. Estamos en Mateo capítulo 28. En este caso en particular, los versículos en sí están en Mateo 28, versículos 11 al 15, pero la lectura bíblica la vamos a tener desde Mateo capítulo 28, versículos 1 al 4, y luego versículos 11 al 15. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos en esta tarde, y que sea el Señor glorificándose en su vida. Y de la misma manera, como le digo, nosotros sabemos de antemano que a veces estamos escuchando la palabra del Señor con un corazón roto, con un corazón destruido, a veces desanimados, tristes, llorando. Pues que sea el Señor trayendo consolación
a través de su palabra a todos y cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos adelante en el Señor. Gloria al Señor. Perdónenme. Vamos a leer Mateo 28, versículos 1 al 4 y 11 al 15. Dicen así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora versículos 11 al 15. Mientras ellas iban, estas eran las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. Y si, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios, mis amados hermanos. Vamos a entregarnos en sus manos para la gloria de su nombre y que sea el Señor glorificándose en todos y cada uno de nosotros en esta noche. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, estamos en tus manos, Señor Santo de Israel. Te damos gracias por darnos la oportunidad de una vez más de poder estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Te pedimos y te rogamos, Señor Santo de Israel, que nos des la victoria en esta noche, como en todo momento, Señor. En cada instante de nuestra vida, tú siempre sales victorioso, Señor. Pero en este momento, Señor, te rogamos que seas aún mucho más, Señor, en cada uno de mis hermanos. Que ninguno de ellos, Señor, pueda tener ninguna interrupción de video ni tampoco de audio. Y asimismo nosotros, Señor. Que ninguno de nosotros pueda ser afectado una vez más por nuestros enemigos, Señor, los cuales están siempre luchando. Como dice tu palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esas potestades que están estorbando en todo momento. Mas al contrario, te ruego que tu mano y tu poder nos ayude, nos fortalezca, nos llene de sabiduría y de entendimiento en este momento, y que puedas tú enseñarnos a través de tu palabra y que podamos vivir tu palabra, Señor, de una manera victoriosa. Que seas tú apartándolos de todas nuestras vidas, incluso de los oyentes, Señor, para que ellos no pongan estorbo ni trabas, Señor, ni venda, ni ninguna atadura en sus vidas, sino todo lo contrario, que tu palabra los haga libres, Señor, como dice tu escritura, y que sea así todo y cada uno de nosotros, glorificando tu nombre en todo momento, sabiendo que tú eres fiel y verdadero, para sacarnos adelante en victoria para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. En tus manos nos disponemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, pues continuamos. En la clase de hoy estamos hablando, en este caso en particular, estaremos hablando directamente de estos líderes religiosos, ¿no? Ok, primero que nada, quiero compartirles que la Biblia no nos narra, que nuestro Señor Jesucristo no necesita ningún tipo de entrada, como puertas o ventanas, para poder entrar en los edificios, y ni mucho menos para poder entrar en el corazón y en la vida de las personas. Pero quisiera compartirles Juan capítulo 20, versículo 19, el cual dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Notemos que las puertas ya estaban cerradas, los discípulos estaban siendo resguardándose en este caso de los romanos y de los judíos, o sea, porque los judíos podían pedir a los romanos que los arrestaran, en este caso por seguir a Jesucristo. Nosotros lo vemos en toda la escritura más adelante, pero les digo, estando ellos encerrados en aquel lugar, Jesucristo se les aparece en medio, justo en medio, dice aquí, puesto en medio, y entonces les dijo: paz a vosotros. O sea que la Biblia nos da a entender y nos ayuda a comprender
que nuestro Señor Jesucristo no necesita ninguna puerta, ni ninguna entrada, ni ninguna ventana para poder entrar en ningún edificio y mucho menos en la vida de una persona. Pero la Biblia no nos dice tampoco de qué forma salió de la tumba. Si salió por la entrada, en este caso en particular, después de que el ángel removiera la piedra para que se dejase ver por las guardias, lo cual en este caso yo lo dudo porque en realidad el Señor no necesita puerta, como dijimos, para poder salir o entrar, pero tampoco necesita presentarse ante nadie para probar que Él existe. Como prueba de ello lo vemos aquí. Soy yo. Yo no he visto a nuestro Señor Jesucristo, mas sin embargo sé que existe. E incluso he experimentado milagros físicos en mi cuerpo, en particular durante mi periodo que he servido al Señor. En una ocasión me sanó de un diente y de una muela en el mismo día. En otra ocasión me sanó del el nervio ciático, de lo cual le digo yo ya arrastraba el pie y hasta lloraba, ¿no? Mientras caminaba por el dolor. Y por último, pues en este caso en particular, pues puedo compartirles que el Señor me ha sanado de los pulmones en cuanto a la neumonía. El asunto es que llegó una temporada en que no había momento en que yo no visitara cada invierno el hospital porque tenía neumonía. Y hasta ahorita, gracias a Dios, a pesar de que a veces siento catarro o toso o gripe o lo demás, pues hace ya prácticamente como 3 inviernos que ya no visito el hospital y le doy gracias a Dios por ello. Así como les digo, el Señor no necesita presentarse ante nadie para probar que Él existe y que Él es real y yo soy prueba de ello. Ahora, la Biblia tampoco dice de que se desapareció o se esfumó de la tumba. Pero lo que la Biblia sí dice es que la tumba estaba vacía para cuando llegó María Magdalena y las otras mujeres. Y esa tumba vacía era el testimonio real para que los soldados de la guardia y para que los líderes religiosos y para los líderes religiosos de que Jesucristo había resucitado y que él era verdadero y que decía la verdad en todo momento. Ahora bien, lo que me impresiona es que cuando los soldados, perdón, de esta guardia fueron a la ciudad a darle el informe de lo que realmente había pasado. Y acordémonos, ¿no? Lo que acabamos de leer en la escritura, que un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra, surge ese terremoto y la guardia se queda del susto como muerta. El ángel se sienta sobre la tierra sobre la piedra, perdón, y al final de cuenta pues se encuentran con la tumba vacía. Pues les digo, uh, cuando estos dieron el informe a estos líderes religiosos que les recibieron y que lo escucharon de antemano todo eso, pues al final de cuentas podemos darnos cuenta que en lugar de arrepentirse y pedirle perdón a Dios y a Cristo por haber pecado contra Dios, por no haber recibido a Cristo desde el principio, pues terminan demostrando, ¿no?, que en su corazón no hay misericordia, ni siquiera para ellos mismos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo que ni siquiera para ellos mismos? Porque en primer lugar, eh, en lugar de lamentarse de sus hechos, ¿no? Después de haber escuchado que Jesucristo resucitó verdaderamente, de todos los sucesos que habían pasado, ¿no? Y que Cristo ya no estaba en la tumba, pues terminaron sobornando a los soldados para que mintieran delante de las personas diciendo que el cuerpo de Jesucristo fue robado por sus discípulos mientras ellos dormían. Aparte de eso, ellos conocían muy bien la palabra del Señor, conocían muy bien sus escrituras, la Torá, la Tanaj y todos los escritos que ellos tienen dentro de esa Biblia, que si pudiéramos mencionarlo de esa manera, ¿no? Ellos lo conocían muy bien, perfectamente, y ellos sabían lo que Dios había dicho a través de Moisés acerca de Cristo, lo cual Moisés se lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 19, cuando Dios le promete un profeta a su pueblo, así como Moisés, lo cual dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. El privilegio tan grande que tenían, no era que Dios le había levantado un profeta y en medio de su propio pueblo, o sea que dentro de su misma sangre, o si pudiéramos decir dentro de su misma, ¿cómo se dice? Que
tipo de gente, ¿no? Como humanos que somos, pero también como generación, y en este caso escogidos por Dios, de entre medio de ellos, pues le levantaría un profeta y les dice, a él oiréis. Y continúa diciendo, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. O sea, estaban asustados de ver de estar en la presencia del Señor y ver todas estas manifestaciones, y pidieron ellos que ya no querían ir ellos allá, sino en este caso, si no mal recuerdo, le dijeron a Moisés, mejor ve tú, habla con Dios y tú nos haces saber a nosotros. Entonces le digo yo, ellos tuvieron miedo y al final de cuentas, pues en este caso subió Moisés. Pero les digo, en este caso en particular, en estos versículos les dice, Moisés les está narrando que lo que Dios les dijo, el cual Dios le dijo, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. O sea, que ya no tenían necesidad de presentarse delante de Dios por el temor de ser consumidos o ser muertos por la presencia de Dios en esas manifestaciones. Y continúa diciendo Dios, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, le dijo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le digo, estos religiosos judíos tenían la palabra del Señor y tenían la escritura y conocían estas cosas, conocían estas palabras del Señor. Y me imagino que en algún punto de su vida, ¿no? Cuando estaban en este caso en particular incómodos con Jesús, pues tuvieron que recurrir a la palabra del Señor para ver si realmente lo que Jesús decía lo aprobaba como un siervo del Señor, y no solamente como un siervo del Señor, sino como el enviado, el ungido por el Señor, como Cristo proclamaba ser. Entonces le digo yo, pero me llama mucho la atención esta palabra, el cual dice en el versículo 15, a él oiréis. Entonces, cuando nosotros buscamos esta palabra oír en el libro, o más bien en el diccionario Strong, de este señor que se apellidaba Strong, le digo yo, buscamos esa palabra oír en el Antiguo Testamento, en su idioma en hebreo, significa varias cosas, muchas cosas, incluso en griego significa mucho más poquito, pero al final de cuentas viene a caer en lo mismo. Pero le digo, en el hebreo significan varias cosas, pero hubo dos de ellas que realmente llamaron mi atención. Y en este caso fueron estas palabras que dice oír atentamente, y también significa obediencia. O sea que en este caso en particular, cuando dice a este, el que les voy a levantar entre medio de ustedes, a él oirán, o sea, a él tendrán que prestarle atención, estar atentos a sus palabras, y tendrán que ser obedientes en todo lo que él los diga. Entonces nosotros podemos ver a través de la escritura que no todos hicieron eso. De hecho, nosotros podemos ver que en la escritura nos habla acerca de los discípulos. Y posteriormente vemos que muchas personas más se convirtieron al Señor y escucharon las palabras del Señor, aunque no directamente, pero a través de sus siervos, a través de sus apóstoles, prestaron atención e hicieron obediencia a esa palabra del Señor. Pero los líderes religiosos no fue así, ¿no? Nosotros sabemos de esta manera que fue todo lo contrario. Y eso me llevó a mí, me trajo a la memoria lo que segunda de Tesalonicenses, en este caso Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, dice en el capítulo 1, versículos 6 a 10. En este caso, Dios tiene como título, dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y dice así, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y nosotros sabemos que los discípulos fueron en este caso tribulados, pero llegará el momento en que serán consolados cuando venga el Señor, ¿no? Continúo en el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que viene el momento en que Dios hará juicio a estas personas que en primer lugar no conocen a Dios, no escucharon atentamente al Señor, y por ende
obvio, pues no obedecieron al Evangelio o al llamado o a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el 9 diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, los, perdón, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué diferencia, ¿no, mis amados hermanos, entre aquellos que obedecieron a la voz del Señor, que oyeron atentamente y luego se convirtieron y obedecieron, a aquellos que realmente, aunque la hayan escuchado, incluso directamente de nuestro Señor Jesucristo, pues no prestaron atención sino para mal y al final de cuentas pues no lo obedecieron. Por la palabra de Dios dice, perdón, en este caso en particular, pues que terminarán en un lugar de perdición eterna, excluidos de la presencia de Dios. Ahora, estos líderes religiosos hubieran podido investigar acerca de Cristo y de Cristo mismo desde la raíz, si hubieran sentido ese rechazo por él y si hubieran querido realmente, ¿no? Porque si hubieran tenido una confrontación en cuanto a la vida de Cristo, pues hubieran puesto a investigar a fondo desde dónde provenía. Podían empezar incluso con la madre de él, si es que, como dicen algunos, el papá de Cristo ya no estaba en esos tiempos, ¿no? Ya había perecido, dicen los estudiosos, ¿no? De la palabra del Señor. Le digo, pero todavía existía la madre, todavía en este caso en particular, la madre les podría dar referencia a estos líderes religiosos, ¿quién era Jesús? Ellos pudieran haberle preguntado, ¿cómo te embarazaste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te habló Dios? ¿Te dio alguna indicación? Y si te dio alguna indicación, ¿qué te dijo? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió tu embarazo? ¿De qué manera pudiste tú llegar hasta este momento junto con Cristo? ¿Dónde nació incluso? Porque llega un momento en la escritura donde ellos dicen, donde se pelean por el lugar de nacimiento de Jesucristo. Ellos pudieran incluso haber encontrado que Jesucristo nació en Belén, como se supone que el Cristo vendría. O sea, como yo les digo, cuando a mí me pasa que hay algo que yo escucho de algún predicador, de alguno que enseña la palabra del Señor y choca conmigo, antes de empezar a sacar una conclusión, les digo, en ese caso soy paciente en el sentido de que me pongo a investigar primero, a leer en la palabra del Señor, a escudriñar en los diccionarios, en los libros, incluso preguntar a personas de una manera incógnita a lo que yo quiero saber, ¿no? En el sentido de que no les digo la razón por qué les pregunto, pero le digo yo, o pudieron haber investigado de la manera que uno lo hace, ¿no? Investiga a fondo si realmente choca contigo, verdaderamente, en dónde está la raíz de todo el asunto. Así que le digo, de esta manera ellos pudieran investigar con su madre acerca del nacimiento y lo hubieran descubierto que realmente había nacido en Belén de Judea, como lo esperaba, como dice la escritura, ¿no? Y como algunos de ellos le habían dicho en este caso a aquel señor líder, ¿no? Rey de, de, de los judíos, que gobernaban sobre los judíos y que al final de cuentas quería matar a nuestro Señor Jesucristo aún desde su pequeñez, ¿no? Y sabemos que es el enemigo quien quiere destruir a Cristo, o quiso destruir a Cristo, y que ahora trata de destruir a los cristianos, pero sabemos que el Señor no se lo permitirá, sino que el Señor nos sacará la victoria. Pero les digo, pudieron investigar a fondo dónde había nacido Cristo y todo lo demás, todo lo referente a su historia, todo lo referente a los hechos reales de cómo Dios les había hablado por un medio de un ángel a ella, cómo el Espíritu Santo había hecho que ella hubiera quedado embarazada, cómo el ángel del Señor también le aparece a José y le dice, no temas tomar a María tu mujer, cómo sucedió incluso con aquel hecho con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿no? Que todo fue por medio de revelación del Señor, ¿no? De cuando el ángel se le apareció a Zacarías y cómo incluso Zacarías habló después de que preguntaron por el nombre del niño y todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Así como Lucas investigó a lo profundo la historia de nuestro Señor Jesucristo, pues así estos líderes religiosos pudieran haber ido a investigar a fondo acerca de Cristo porque les convenía en el sentido porque estaban esperando al ungido de Dios, al que vendría a liberarlo, aunque ellos esperaban una liberación física, cuando en realidad era una liberación espiritual, la cual
nosotros como seres humanos no podemos librarnos a nosotros mismos. El Señor es el único que puede dar salvación a nuestra vida y liberarnos de esa vida espiritual donde nosotros, en lugar de estar bien con el Señor, pues estábamos todo lo contrario, ¿no? Pero les digo, incluso con todo y eso, siendo los líderes religiosos, ellos pudieron haber consultado con el Señor también. Pudieron haber preguntado al Señor, metidos en oración, ¿no? Metidos en este caso en su templo, ¿no? Y clamar al Señor por sabiduría, en este caso en particular, para saber quién era este hombre que se hace llamar el Cristo, el enviado tuyo. Y Dios posiblemente, o más bien seguramente, le hubiera hecho entender que verdaderamente era el Cristo, el enviado por Dios para salvación de Israel. Como en este caso en particular, el Espíritu Santo le dijo a aquel anciano, ¿no? Que no moriría hasta que viera la salvación de Israel, y que luego le dice que vaya al templo y ahí se topa con él. O sea, que hubieran podido ellos tener respuesta verdadera y genuina de parte de Dios y de parte de María, de parte de los familiares, de que verdaderamente este era el Cristo, pero por alguna razón Dios no permitió que esto sucediera, y al final de cuentas nosotros podemos ver que lamentablemente estos personajes estaban tan lejos de Dios que no le consultaron acerca de Jesús. Ahora bien, nosotros podemos ver que este pasaje también sale de los labios del apóstol Pedro en su discurso en el pórtico de Salomón, cuando Dios sanó a un cojo por medio de ellos, ¿no? Y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Perdón, lo cual dice de la siguiente manera: porque Moisés dijo a los padres, y es el mismo asunto, ¿no? Pero ahora con las palabras de Pedro. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Ahora, a diferencia del versículo que voy a mencionar, en este caso el de Deuteronomio, dice: y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. En el anterior dice: cuando aquel día, perdóneme, en el anterior dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que el Señor los llamaría a juicio. Pero en este caso, en el libro de los Hechos, Pedro lo menciona diciendo: y toda alma que no oiga a aquel profeta, o sea, Cristo, será desarraigada del pueblo. Ahora bien, esta palabra desarraigar no significa que sería tomado de su pueblo y sería echado fuera para que no habitara dentro del pueblo llamado, sino que esta palabra en su idioma original implica mucho más allá de lo que podemos entender a simple vista. Ahora, cuando vamos al diccionario y buscamos la palabra desarraigar en el Nuevo Testamento, en este caso en el idioma griego, nos lleva a una definición que esa nos traslada a otras dos más. En este caso, en el diccionario Strong aparecen con ciertas numeraciones que te indican dónde encontrarlos, o sea, todo por número. Y en el número 1842 dice extirpar. O sea, extirpar sabemos que es arrancar de raíz, ¿no? Sacar por completo, ¿no? Desde lo profundo y sacarlo y desecharlo, quitarlo de ahí. Pero también de ahí nos traspasa a otro número que es el 3645, en el cual dice que significa arruinar, por ejemplo, matar y destruir. Y de ahí nos lleva a un último más que es el 3639, que dice destruir de forma prolongada. Y continúa diciendo ruina, por ejemplo, muerte, castigo, destrucción y perdición, de lo poco que hablamos hoy en día. Ahora le digo, me llama la atención esta descripción porque dice que es destruir de forma prolongada. Y le digo, me llama la atención porque el Señor me trajo este mensaje o esta parte de la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 13. Pero no los voy a leer todos, solo voy a leer el 11 y luego veremos por qué, ¿no? El 11 que dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día y de noche. Le digo, es una forma prolongada de destruir
de un castigo prolongado, de una perdición prácticamente eterna. Ahora bien, quiero aclarar que sé que muchos dirían, pero aquí la escritura está hablando acerca de los que adoran a la bestia y a su imagen. Pero quiero que entiendan la realidad. Si una persona no adora a Jesús, ¿acaso no terminará adorando la imagen? ¿No terminará adorando en este caso a la bestia? De hecho, si ya no están adorando al Señor, si ya son personas que desde hoy en día ya no se acercan al Señor y no creen en Él, o si lo creen de una manera superficial y de esta manera no obedecen su palabra, pues ya con eso ya están perdidos. Y lo acabamos de leer ahora mismo, ¿no? Donde dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, o sea, Cristo, será desarraigada no solamente del pueblo de Israel, sino también entre nosotros los gentiles, que en este caso no tendrá parte con el Señor y no llegará en algún momento de su vida a la presencia de Dios para estar con Él siempre. Pero le digo, qué impresionante que cuando uno busca las definiciones de estas palabras encontramos algo tan profundo que impacta nuestras vidas y hasta nos compunge, ¿no? Porque estamos hablando que será una perdición eterna y que será en este caso una destrucción prolongada donde será por los siglos de los siglos, ¿no? Y qué feo, ¿no? Qué tormento tan terrible, donde dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche. O sea, es terrible, es terrible. Sabemos que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Así que debemos de tener cuidado en este caso en particular de cómo nosotros tomamos la palabra del Señor, no solamente a través de la Biblia, porque habrá millones y millones de inconversos o personas que no son cristianas que no tomarán la Biblia en sus manos, pero que escucharán de parte de un siervo del Señor la palabra del Señor. Y le digo, y de esa manera podemos darnos cuenta que muchos de ellos pues no darán o no prestarán oído o no prestarán atención a la palabra del Señor, ¿no? Así que qué impresionante, ¿no? Esta palabra del Señor que turba, ¿no? El pensar que estas personas llegarán a la eternidad, pero no con Cristo. Y eso duele, es triste y a la misma vez, ¿no? Te compunge en tu corazón el darte cuenta que habrá muchas personas que seguirán ese curso y ese camino para la eternidad. Ahora, de esta manera, hablando de los personajes no religiosos, la escena de estos personajes religiosos que a pesar de descubrir al final que Jesús decía la verdad y que él verdaderamente era el Cristo enviado por Dios y que la prueba de ello era la tumba vacía, nos muestra que hay y habrá personas tanto dentro como fuera del cristianismo que nunca aceptarán la verdad, que nunca aceptarán el evangelio y que nunca aceptarán a Cristo ni le obedecerán, aunque entiendan y comprendan que Él es el verdadero y es verdadero, que Él existe y que Él es Dios. Así que mis amados hermanos, de esta manera, esta cena de estos líderes religiosos me ayudan a formular las siguientes preguntas. ¿Estamos negando a Cristo de alguna manera en nuestra vida? ¿Hemos practicado el soborno de alguna forma, lo cual sabemos no es agradable delante del Señor? ¿O estamos prestando verdaderamente atención a la palabra de Dios? ¿La estamos entendiendo? ¿La estamos incluso obedeciendo? ¿Y la estamos viviendo como le place a Dios y ser libres por Dios de esta condenación eterna y venidera? Si no es así, pues este es nuestro día para reconciliarnos con Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Ahora bien, quiero que entiendan y comprendan perfectamente que mi objetivo o nuestro objetivo no es criticar ni juzgar con condenación a nadie, ni mucho menos, ni tampoco traer tristeza que les destruye el alma, más todo lo contrario, porque cualquiera pudiera decir, bueno, no soy perfecto, me equivoco, trato, intento, pero no puedo, sigo cayendo en pecado. No, 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 a todo lo contrario, mis amados hermanos. No es mi intención hacer sentir mal a nadie a tal grado que piensen que no hay salvación para sus almas. Al contrario, incluso quisiera compartirles los siguientes versículos, en este caso en particular del apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, aunque es un asunto diferente, pero la reflexión es la misma. Dice así, segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 12. Ahora me gozo
no porque hayáis sido contristados de la manera que yo quiero hacerlo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea que si esto nos compunge, que no pienses que no hay salvación para tu alma, sino al contrario, que esta tristeza que te cause para arrepentimiento, para entender y comprender que necesitamos volver a Dios. Todos aquellos que hemos escuchado la palabra del Señor y que en algún momento de nuestra vida vivimos para Él y nos apartamos de Él, y también para aquel que nunca ha venido a los pies de Cristo, que entienda y comprenda que es necesario venir a los pies del Señor. Continúo diciendo, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ese es mi punto, ese es mi objetivo, ese es mi blanco al que quiero llegar con todos y cada uno de ustedes, cristianos y no cristianos, que esta tristeza los conduzca al arrepentimiento del caminar que tenemos hoy en día y nos acerque a Cristo para salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Continúo diciendo, porque no hay nada de qué arrepentirse, dice la palabra del Señor, en cuanto a aquellos que sirven a Dios. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y nosotros lo vemos todos los días, aquellas personas despechadas, incluso cuando alguien los abandona, si en este caso es su pareja, y al final de cuentas quieren suicidarse, incluso algunos se meten a la borrachera, produce muerte ese tipo de tristeza. Cuando alguien pierde un ser querido, incluso a mí me llamó la atención cuando vi el documental acerca de Hiroshima, en este caso en particular, ¿no? Donde se tiró la primera bomba nuclear y que después se tiró en Nagasaki, ¿no? Pero estaban estas personas narrando su testimonio y una madre, una hermana, en este caso sería creo la cuñada o la tía, perdón, la cuñada o la hermana de esta mujer, que cuando vino la explosión cayó, se derrumbaron todas las casas y del edificio a cierta distancia larga después de la bomba, y ese calor que aventó quemó muchas personas, y estaba incluso el hijo de esta mujer metido debajo de esos lugares junto al tío del niño, y ese lugar se incendió, esa casa se incendió, y el niño le gritaba a su madre, le decía, madre, me estoy quemando, y la madre quería tirarse a la lumbre encima de la casa y decía, hijo, yo le decía, hijo, yo muero contigo, yo voy a morir contigo, yo quiero morir contigo. La tristeza del mundo causa muerte, mis amados hermanos, pero la tristeza que es conforme a Dios nos lleva al arrepentimiento. Y ese es nuestro punto, ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Que llegue la tristeza a todos y cada uno de ustedes conforme a la voluntad de Dios para la salvación de nuestras almas. Continúo diciendo, perdón hermano, perdónenme. Dice el 11, porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y el último versículo. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. En otras palabras, deseamos que todos y cada uno de ustedes sepan lo mucho que nos interesa su vida y lo mucho que anhelamos que en un día no muy lejano podamos vernos de nuevo en la presencia de Dios en el cielo. Así que continúo, mi amado hermano, mi querido amigo, si es que no eres cristiano, acérquense al Señor. Si hemos cometido pecado, la palabra del Señor nos enseña que abogado tenemos para con el Señor, a Jesucristo el justo. En este caso en particular, solamente necesitamos acercarnos al Señor y pedirle perdón por todos nuestros pecados y que todos y cada uno de nosotros podamos ser reconocidos por Dios a través de Cristo y que puedan todas nuestras iniquidades ser borradas y nuestros pecados ser borrados y que al final de cuentas cuando nosotros pasamos de este mundo a la presencia del Señor, pues todos y cada uno de nosotros nos podamos encontrar
alabando y bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Así que si usted es cristiano y por alguna razón se ha apartado del Señor, vuelva al Señor, que el Señor le ama, el Señor quiere restaurarle, quiere bendecirle. El Señor no quiere que ninguno de nosotros padezca perdición eterna, y ni mucho menos que estemos en ese lugar de tormento, no por los siglos de los siglos, donde no tienen descanso ni de día ni de noche, sino todo lo contrario. Él quiere que entremos a su reposo, donde estaremos con Él por la eternidad, glorificando, honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Y a ti, mi querido amigo, que no conoces a Dios, hoy es una gran oportunidad para tu vida. Acércate al Señor, pídele perdón por tus pecados y pídele que te ayude a vivir una vida recta, justa, santa delante de Él, y que al final de tus días tú puedas abrir tus ojos en la presencia del Señor. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Que Dios bendiga a todos aquellos que no son cristianos y que nos están viendo por las redes sociales hoy. Y ruego al Señor que todos puedan entender que todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios y por el amor que les tenemos a todos ustedes. Así que, si Dios lo permite, espero en el Señor poder verlos en la presencia del Señor en el cielo, y en aquel entonces poder compartir estas palabras, compartir estos momentos donde llegó el momento en su vida donde usted conoció a Dios o se reconcilió con el Señor a través de la palabra del Señor, a través de su siervo por estos medios sociales. Así que, mis amados hermanos, fue un gusto para mí poder estar con ustedes. Les digo una vez más, disculpen por los problemas que tuvimos la semana pasada. Gracias al Señor, hoy nos sentimos bien, estamos saludables, estamos contentos, gozosos y más que gozosos por la victoria que el Señor nos ha dado, incluso de poder tener funcionando nuestra computadora y nuestro internet. Así que la gloria sea siempre para el Señor. Recuerde que el Señor nos ama a todos y cada uno de nosotros y siempre nos va a dar la victoria, aunque el enemigo haga estragos, como le digo. Aunque en algún momento en nuestra vida el Señor nos ponga a prueba, el Señor siempre nos dará la salida y nos dará la victoria contra aquel que odia a nuestras almas. Y sabemos que es Satanás y todos sus ángeles. Así que continuemos hacia adelante con la ayuda del Señor, y que sea el Señor bendiciendo sus vidas, que sea el Señor llenando sus corazones de paz, de gozo, de tranquilidad, de alegría, sabiendo que si seguimos buscando al Señor con la ayuda de Él y en su misericordia, pues el Señor nos llevará de victoria en victoria, como dice nuestro hermano José Manuel, y de gloria en gloria, y al final de cuentas, lo mejor de todo, que estaremos en su presencia glorificando su nombre. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Ruego al Señor que nos ayude a seguir así, glorificando su nombre, teniendo siempre la victoria para poder compartir la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Así que oramos, mis hermanos, y nos despedimos. Y en este caso les digo, sigan orando por mí, sigan orando por nosotros, que el Señor me siga dando la oportunidad de predicar la palabra del Señor hasta que Él venga o hasta que me llame a su presencia. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor Santo de Israel. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Perdónanos, Señor Santo de Israel, porque reconozco que seguimos siendo humanos, Señor, y ciertas historias de la vida real pueden tocar nuestro corazón y conmovernos, incluso hasta quebrantarnos, como me pasó a mí en estos momentos. Te ruego de todo corazón que seas tú trayendo alivio, Señor, trayendo paz a todas aquellas personas que han sufrido adversidades, incluso fuera o dentro de ti, Señor. Pero que seas tú trayendo paz y tranquilidad, haciéndoles conocer tu palabra y tu verdad, y haciéndoles entender que tú anhelas y deseas pasar una eternidad con ellos en el cielo para la gloria de tu nombre. Asimismo te ruego por todos aquellos que en estos momentos estén pasando momentos difíciles, Señor, momentos tristes y de tristeza, Señor, que lleva a la muerte, en este caso en particular, una muerte emocional, Señor, donde se destruye el ser humano por sí mismo y no haya la salida. Que seas tú consolándole, Señor, que sea tu palabra llegando a su vida, haciéndole entender que ahí estás tú, Señor, que tú anhelas que esté él consciente de que tú estás a su lado, Señor, para fortalecerlo, para ayudarlo, Señor, y para engrandecer tu nombre
fortaleciendo su vida y trayendo consolación, Señor. Trae consuelo incluso a todos aquellos que han perdido un ser querido por causa del virus, por causa incluso de cualquier enfermedad, pero que al final de cuentas han sentido un hueco en su corazón o han sentido que su corazón ha sido roto, Señor, por alguien o por algo, pero que seas tú, Señor, trabajando en sus vidas, trayendo esa consolación, trayendo ese alivio, incluso trayendo sanación a esas heridas abiertas, Señor, que todavía no terminan de curarse, Padre. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia, y gracias por la victoria que nos has dado a nosotros hasta este momento. Gracias por sanarnos, Señor. Gracias por ayudarnos a encontrar la salida para que pudiéramos tener este servicio para la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor, porque tú lo seguirás haciendo. Seguirás ayudándonos, seguirás fortaleciéndonos, seguirás enseñándonos tu palabra y seguirás dándonos la victoria para que sigamos compartiendo tu palabra y tu verdad a través de todos los medios sociales. Glorifícate en mis hermanos que nos escuchan y glorifícate en la vida de aquellos que todavía no han entregado su vida a ti, Señor. También glorifícate en ellos, acércate a ellos, habla a su corazón y a su vida y ayúdales a entender que tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que nos ama, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que al final de cuentas dio su vida para que todos y cada uno de nosotros tuviéramos vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor Santo de Israel. Gracias por tu amor y tu misericordia. En tus manos nos entregamos para la gloria de tu nombre. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Adelante del Señor, aférrese a la palabra del Señor, estudie la palabra del Señor, glorifique al Señor en su vida, acérquese al Señor y como les digo, reconcíliese con el Señor en este momento si es que en alguna manera hubiese ofendido al Señor, que el Señor es amplio, dice, para perdonar y que Él no rechaza a ninguno que se acerca a Él. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gloria al Señor por eso. Así que nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Cristo les ama y nosotros también. Que tengan un bendecido día o que disfruten el resto de su noche con sus seres queridos. Cristo les ama. Hasta pronto. Adiós.